Buen día, estimados alumnos, un gusto saludarles. Mi nombre es María Guadalupe Vega. Voy a estar impartiendo la asignatura de comunicación. Les cuento un poco sobre mí. Soy licenciada en comunicación por la Universidad Autónoma de Baja California y tengo ya 4 años en la docencia impartiendo asignaturas básicamente de este campo, como lo es taller de lectura y redacción, literatura, estrategias de lectura y escritura, entre otras. Básicamente me he desarrollado lo que es en la educación media superior aquí en Baja California y bueno, vamos a estar trabajando en el día de hoy con lo que es el resumen como nuestro conocimiento a desarrollar. Entonces, básicamente lo que vamos a estar viendo en esta sesión es qué es el resumen, retomando también las lecturas que ustedes revisaron durante estos días o videos que estuvieron revisando de acuerdo al material que se les compartió en la plataforma. Posterior a ello vamos a ver la utilidad que tiene el resumen como un texto funcional escolar o bien para aplicarlo en otros ámbitos, no solamente en el educativo, sino en lo laboral o en lo personal. Y posterior también los pasos que vamos a llevar a cabo para elaborar este resumen. También recuerden que una de las actividades para realizar esta semana es un resumen específicamente del texto que se compartió sobre la movilidad como un derecho, que es una nota, un artículo de opinión que se encuentra en el periódico El Universal. Con base a ese texto ustedes van a realizar la lectura, van a identificar algunos elementos para llevar a cabo la redacción del resumen y posteriormente pues veremos la rúbrica con la que se van a valorar. También recuerden que si tienen alguna duda pueden presionar el botón donde se encuentra la manita para que se les ceda la palabra o bien comunicarse a través del chat, que aquí estaremos resolviendo sus dudas en caso de que se presenten, para que puedan realizar la actividad y que no haya dudas en cuanto a estos inconvenientes que se puedan presentar sobre la forma de entregar la actividad o bien qué es lo que debe contener este texto para su elaboración. Bueno, aquí retomemos un poco. Básicamente este resumen, su nombre lo está diciendo, va a abreviar, va a compactar lo que encontramos en un texto para destacar lo más relevante de él y que nos sirva como una herramienta posteriormente de estudio o bien para poder utilizar esa información de forma ya compactada que tengamos en lugar de un texto más extenso. Y algo fundamental de este resumen es básicamente que tenga esa hilación. Recuerden las propiedades de la redacción: coherencia, cohesión y adecuación. Entonces las vamos a aplicar en todos los textos que nosotros elaboremos. Vamos a mantener ese sentido, la hilación, que sea un resumen claro para que al momento de leerlo sea comprensible y no se pierda esa esencia, esa idea principal que el autor nos trató de plasmar desde un inicio. Entonces tenemos la utilidad. Puede apoyarnos en nuestros métodos de estudio. Si vamos a realizar un resumen, leemos los textos que tengamos a estudiar que nos hayan indicado, seleccionamos ideas principales, ideas secundarias, elaboramos el resumen. También para fichas de trabajo sobre algún tema, a lo mejor vamos a exponer en alguna asignatura o trabajo, entonces nos informamos, elaboramos un resumen y con base a esa información podemos presentarlo. También este texto nos ayuda a facilitarnos la comprensión de lo que hemos leído, puesto que vamos a aplicar el proceso de la lectura. Recordemos, el proceso de la lectura se integra de 3 etapas. La primera de ellas, que es la prelectura, donde nosotros identificamos los elementos visuales que tiene el texto, quién es el autor, cuál es su título, si hay algunas palabras que están en negritas, están subrayadas o en itálica, que nos llame la atención, entonces las identificamos y con base a esa información podemos ya decir que es algo relevante que el autor nos está dando para que identifiquemos. Ya cuando hacemos la prelectura pasamos a la segunda fase, que es la escritura. Esto para retroalimentar lo que es este proceso. Entonces pasamos a la lectura, que es ya esa decodificación del texto que nos están proporcionando. Un elemento o una acción fundamental en esta fase es básicamente identificar las palabras que desconocemos. Estas palabras que desconocemos pueden ser un ruido al momento de codificar el mensaje.
Por ello, les recomiendo que siempre acudan a su diccionario. Si tienen la aplicación ya descargada de lo que es el diccionario de la Real Academia Española, les va a ser de mucha ayuda para que puedan solucionar estas dudas. Tenemos también, identificamos palabras desconocidas, ampliamos nuestro léxico, comprendemos el mensaje y vamos a identificar ahora sí lo que es la idea principal. Esta idea que el autor nos está tratando de dar en el texto, que es la que va a prevalecer. Después vamos a identificar lo que son las ideas secundarias. Esas ideas secundarias van a apoyar a esa idea principal para reforzar y darnos la información. Entonces subrayamos en el texto, identificamos, vamos armando nuestro resumen. Que pasemos acá a los pasos. Ya identificamos las palabras desconocidas, tenemos las ideas principales y las secundarias, las vamos a integrar ya a la elaboración del resumen. Empezamos, vamos a hilar. Recuerden que algo también importante en esta parte del resumen es la generalización de términos. Si tenemos, por ejemplo, un texto que nos dice sobre las estaciones, los días de la semana, nos hablan sobre lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, pero en lugar de mencionar a los 7 días de la semana, podemos solamente referirnos a ellos como una semana o los 7 días de la semana, que esta sería esta generalización de los términos para compactar información, algo que está buscando el resumen. O por el contrario, podemos globalizar información. Si decimos Marta compró un libro, evitamos mencionar todo lo que el autor nos dijo en el texto, de decir Marta fue a comprar un libro porque tenía ganas de leer algo distinto. Para ello buscó en un blog recomendaciones del libro, encontró un título que le llamó la atención, fue a la librería, adquirió tal tomo y llegó a su casa a leer. Entonces, con solo decir Marta compró un libro, estamos resumiendo el mensaje del autor. Eso es la globalización de información que podemos aplicar como una estrategia para elaborar lo que es el resumen. Entonces ustedes lo pueden aplicar con toda la libertad para crear este texto, que es funcional, recuerden, y les sirve mucho para que sea un método de estudio. Pasemos ahora a revisar lo que es nuestro instrumento de evaluación. Este instrumento de evaluación, tiene aquí el tema que vamos a desarrollar, que es el resumen y pasos para elaborarlo, que ustedes se apoyan con su material adicional a clase y también con esta sesión. El producto a entregar es el resumen de una cuartilla. Vamos a estar desarrollando las siguientes competencias. En la parte de las genéricas es la competencia genérica 4, que nos dice escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos, mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. Vamos a lo mismo, ¿no? Ustedes tienen ya el texto, van a interpretarlo, van a leer y van a crear el resumen para emitir el mensaje de cómo podrían ustedes compactar la información que recibieron. Utilizan los medios, que sería en este caso el periódico El Universal, su procesador de textos y la plataforma para subir el resumen. Las competencias disciplinares que estarán desarrollando la comunicación es la número 4, que nos dice que produce textos con base en el uso normativo de la lengua, considerando la intención comunicativa y situación comunicativa. Básicamente en esta competencia buscamos que ustedes creen el texto, pero utilizando las reglas de ortografía, las de puntuación, cuidando las propiedades de la redacción y siempre considerando la intención comunicativa o la situación con la que fue creado el texto. En este caso, nuestro propósito a seguir para el resumen. La competencia 5, que nos dice expresa ideas y conceptos en composiciones coherentes y creativas con introducciones, desarrollo y conclusiones claras. Retomamos. Vamos a mantener ese hilo en nuestro ensayo, en nuestro resumen, y vamos a tener la introducción, el desarrollo y la conclusión. Esa idea concisa del autor la vamos a integrar a nuestro resumen, pero en una composición coherente y clara. No podemos decir voy a hacer el resumen y que no tenga una coherencia, que no haya un hilo conductor, porque ya no va a ser el resumen del texto original que el autor nos compartió. El número competencia 6, argumenta un punto de vista en público de manera precisa, coherente y creativa, que aquí básicamente es si vamos a globalizar información,
que se presente esa forma de integrarla. Y la número 12, que es utilizar las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver problemas, producir materiales y transmitir información, que en este plan de estudios de la prepa en línea de la SEP pues siempre está presente la competencia disciplinar básica de la comunicación número 12, puesto que esta se desarrolla a través de la tecnología, a través de la distancia en la modalidad en línea. Los aprendizajes esperados con esta actividad son básicamente la aplicación de técnicas para leer de forma tanto analítica como crítica diversos textos. Entonces ustedes aplican el proceso de lectura, como ya les había comentado, trabajan de forma autogestiva el proceso de la redacción, cuidando las etapas. Recuerden las etapas de la escritura: preescritura, escritura y post-escritura, donde encontramos la corrección y la reescritura. No envíen actividades sin aplicar el proceso de la escritura. Es importante que revisen, que corroboren que el texto no tenga faltas ortográficas, que tenga una coherencia, que tenga una cohesión y que esté adecuado para mis lectores. También las normas ortográficas y gramaticales. Es importante que empecemos a crear un hábito de la escritura integrando las reglas ortográficas para que se vayan eliminando estas faltas que podamos tener. Y bueno, realiza conclusiones del trabajo elaborado de manera precisa, coherente y creativa. Edita textos por medio de herramientas ofimáticas de acuerdo con el formato establecido, que bueno, es el procesador de textos que estaremos utilizando. Tenemos aquí el texto a leer, que es La movilidad como un derecho, de Max Zurita. Es consultado del Universal. Van a aplicar el proceso de lectura, identifican ideas principales, elaboran el resumen. Aquí pueden encontrar el formato para entregar, que es la fuente Arialo Times Times número 10, interlineado de 1.5, el texto que esté justificado, centrado, el título y con negritas. El margen es normal, el formato lo deben enviar en .doc o .docs, que es el que genera Word. Tenemos que también la nomenclatura de su actividad va a tener en mayúscula A, número, que estaría el número de la actividad, guión bajo, las iniciales de su nombre, por favor, .docs o .doc, de acuerdo a lo que ustedes tengan a su alcance. Tenemos la rúbrica para valorar. Esta actividad tiene valor de 10 puntos. Vamos a evaluar lo que es la estructura, que tenga los datos que se están solicitando, la bibliografía que ya está aquí en el instrumento de evaluación, que en realidad se cumpla con esta identificación de la idea principal y las ideas secundarias, que se respete la ortografía y la puntuación en cuanto a la tipografía y márgenes y demás. Y algo muy importante, la capacidad de abreviación del texto, que ustedes sean capaces de generalizar los términos, de globalizar información para abreviar lo que el autor nos ha presentado. Entonces, esto sería todo por la sesión. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Tienen la posibilidad, como les comentaba, de comunicarse a través del chat o bien de levantar su mano, abrir el micrófono y externarnos la duda que tengan. Si no presentan alguna, recuerden que también está el apartado de mensajes para que se comuniquen conmigo y les pueda dar respuesta a sus dudas. Bueno, recuperemos ahora lo que son lo que vimos. El resumen, como un texto funcional, siempre es de utilidad en nuestra vida, no solo en el ámbito académico, también en el laboral y en el personal. Podemos leer algún libro, alguna nota que nos llama la atención, identificamos, hacemos el resumen y nos funciona para poder nosotros obtener información y compartir posteriormente. Entonces recuerden la importancia de aplicar el proceso de la lectura, el proceso de la escritura para la elaboración de nuestro resumen, y no solo de este texto, de cualquiera que estemos elaborando, de aplicar lo que son las reglas de ortografía, las reglas de puntuación, para que nuestro mensaje no pierda el sentido que estamos teniendo, la intención con la que lo hemos creado y con la que queremos comunicarlo. Bueno, yo me despido, voy a seguir a través del chat si alguien tiene duda. Muchas gracias por su atención. Les recuerdo, mi nombre es María Guadalupe Vega y éxito en la asignatura. Muchas gracias.